Hola amigos, el día de hoy vamos al taller tarticos de masa quebrada y aquí está lo que vamos a preparar. Atención, son tarticos con la masa quebrada, deliciosos. Vamos a preparar uno con pasta de pollo y también vamos a preparar uno tipo pizza. Son muy fáciles de hacer. Busque lápiz y papel que inmediatamente vamos a comenzar. Y aquí tenemos este bol para entonces hacer la masa. Aquí tenemos, esto es una taza medidora. Y aquí tenemos harina. Me gusta comprar y tener harina de la mejor calidad, todo de la mejor calidad. 3 tazas de harina, atención, 3 tazas de harina. Y aquí traigo mi balanza al peso para pesarla si ustedes quieren demostrar. Ahí están las medidas y la equivalencia. 1 libra equivale, mírenlo aquí, a 3 tazas. Y ahí están las medidas en pantalla, las diferentes medidas, la equivalencia, lo que equivale en kilos, lo que equivale en gramos, en tazas, en libras, para que usted pueda hacer su conversión y hacer esta receta, que debe hacerla muy bien medida. Bien, siempre vamos a cernir la harina, atención, a tamizarla. Eso quiere decir cernirla o tamizarla, pasarla por un colador. Y entonces aquí vamos a ver la mantequilla. Esto es muy importante porque la masa quebrada va con una cantidad de mantequilla que son 100 gramos. Atención, aquí pueden ver, la mantequilla siempre saca aquí para que usted corte exactamente la calidad que quiere, la cantidad que quiere, quise decir. Aquí usted puede cortar 1 cucharada, 2, 3, 4, todo está marcado ahí. Y es una barrita, esta barrita trae 113 gramos. Yo voy, solamente queremos 200 gramos. Y lo que vamos a hacer es que vamos a poner cada barrita que tenga 100 gramos. Entonces lo que vamos a hacer es a quitarle unos 13 gramos más o menos a cada una. Le estoy haciendo la medida para que ustedes vean. Simplemente pueden después poner una barrita y media y ya estarán poniendo casi los 200 gramos. Fíjense ahí lo que hice. Ahora sí tenemos ya la mantequilla, 200 gramos de mantequilla, 3 tazas de harina, 1 libra. Y vamos a cortar la mantequilla que esté fría, que venga de la nevera. Y la vamos a agregar acá a las 3 tazas de harina. Vamos a ponerle media cucharadita de sal. La mantequilla que sea mantequilla con sal. Atención. Y le vamos a poner 1 cucharada de azúcar. Y entonces, con guantes y todo que esté limpio, vamos a meter las manos y con las manos vamos a amasar, vamos a desbaratar la mantequilla para que se una a la harina. Ya la harina tiene media cucharadita de sal, 1 cucharada de azúcar y 200 gramos de mantequilla. Mantequilla, no margarina, que otra cosa. Atención, seguimos ahí con toda la paciencia del mundo. Estamos en el taller de tarticos o tartaletas o tartitas. Y aquí tenemos 2 cucharadas de agua y le vamos a poner 2 huevos o 3 cucharadas de agua, 3 cucharadas de agua. Y le vamos a poner ahí 2 huevos. Se me botó un poquito de agua
como una cucharada se me botó ahí, pero lo que voy a hacer es que la voy a recuperar porque estas medidas tienen que ser exactas como dice esta receta. Atención, le pongo los huevos que también tenían 3 cucharadas de agua. Y entonces ya tenemos todos los ingredientes que lleva esta masa quebrada, deliciosa masa, excelente. Y ahora nos toca elaborar la masa, hacerla una sola, moviendo, mezclando. De esta manera, no se preocupen que todo se va a pegar, solamente tienen que medir bien sus recetas, busquen lápiz y papel, busquen un cuaderno y que ese cuaderno sea su cuaderno de estudio de este curso de picaderas y bocadillos. Bien, seguimos ahí amasando y tratamos de recoger absolutamente todo. Se puede sacar y buscamos un poquito de harina. Tenemos que tener un poquito de harina ahí, más o menos, para ya cuando tengamos que usarla naturalmente. Bien, recogemos todo. Fíjense lo que hice ahí. Y vamos entonces a amasar en la mesa. Estoy amasando con un poquito de fuerza. Y quiero decirles, mis amigos, que pueden hacerlo en el procesador. Más adelante vamos a pasar a hacer todo lo que hemos hecho en el procesador y máquinas y todo eso. Hemos querido hacerlo de modo doméstico, sin usar grandes equipos ni herramientas, para que ustedes sepan que se puede hacer aún así. Cuando uno comienza un negocio y más en su casa, siempre comienza con lo que tiene. Y entonces se va equipando según cómo vaya creciendo el negocio. Bien, aquí se me ha ido un poco la mesa, pero chévere, todo bien. Una cosa que les quiero decir es, vamos a hacer esta masa, pero no tenemos que amasar tanto, ni tampoco cuando la llevemos a la nevera. Ahora la vamos a llevar a la nevera. Vieron que no amasé tanto, sino que la uní simplemente. Una masa a base de mantequilla y huevos. Y como es para tartita, no hay que, para llevar al horno, no hay que amasarla tanto tiempo. Bien, vamos a llevarla entonces a la nevera por espacio de 15 minutos o 20 minutos. Y aquí les presento los moldes que vamos a usar en estas tartitas o tarticos o tartaletas, y el molde para hacer empanadas lo vamos a utilizar para cortar la masa. Atención, aquí están, puede comprarlo en Amazon. Otra persona, yo muchas veces lo hago también en este molde de cupcake, simplemente lo pongo ahí y se hacen perfecto, aunque no le va a salir con la marquita, con las estrías que tienen estos moldes. Atención, 15 minutos después buscamos la masa de la nevera y con un poquito de harina que vamos a tener aquí en la mesa. Volvemos a limpiar todo, nos cambiamos los guantes cada vez que vayamos a recomenzar. Entonces cambiamos los guantes porque ya hemos tocado muchas cosas. Y entonces vamos a poner solamente un poquito de harina. Primero despegamos todo lo que puede haber para que la masa salga limpia, que no se le pegue nada. Nos cercioramos de que todo esté bien y buscamos el bolillo para entonces afinar la masa. Cortamos un pedacito aquí y vamos a estirarla con el bolillo. Excelente, muy fácil de hacer realmente, muy divertido, y estas tartitas son muy atractivas para su negocio. No deje de hacerla, a todos les gusta, y la variedad inmensa que se puede hacer. Después que usted tiene esas tartitas listas, puede ponerle cualquier ensaladita, lo que usted se imagine.
Nosotros vamos a preparar una pasta de pollo deliciosa, ya verán. Y también vamos a hacer algunas tipo pizza. Ok, ahí está. Tiene que quedar todo del mismo grosor para que todas las tartitas sean del mismo tamaño. Tiene que ser gruesa como de medio centímetro. Y aquí tengo el cortador y simplemente vamos acá. Vemos que se puedan sacar bien, que no estén pegadas abajo para que no se nos desbaraten. Ya vimos que sí. Y lo podemos hacer muy fácil así, miren qué bien. Excelente. Se corta muy bien y con este instrumento que nosotros hacemos las empanadas también. Hay otros cortadores que ya más adelante ustedes van a comprar, van a adquirir, van a tener, que les vamos a enseñar aquí. Paciencia, viene muchas cosas más, mucha información y muchas técnicas, mucha variedad de todo lo que hemos hecho también. Con todo, y aquí siempre cubrimos la masa. Y entonces vamos aquí a buscar los moldes y simplemente ponemos arriba, hundimos un poquito y nos vamos aquí a pegarlo y a que se pegue bien sin hacerle mucha fuerza. No hay que hacerle mucha fuerza, la masa es muy blandita y entra muy fácil, simplemente le doy mi tiempo para pegarla, porque si la pegamos bien entonces va a salir con la forma de las estrías de el molde. Si veo que está un poco gruesa, muy gruesa, lo que hago es esto y le pongo un poquito de harina para que no se vuelva a encoger, un poquito de harina para que no se encoja, y entonces la saco ya y todo eso sobraba porque estaba como muy gruesa. Hay que fijarse, muchas veces sale así, pero esto es una técnica para que ustedes vean, se fijan bien y simplemente hacen eso. Los recortes, como ya ustedes vieron, volvemos a unirlo a la masa y entonces ya más adelante trabajamos con él. Miren, fíjense ahí lo que hago con los dedos, con las manos, lo hundo en la parte del fondo y lo voy pegando en toda la orilla y procuro que todo esté en el mismo tamaño. Esta también me quedó un poquito gruesa. Pueden hacerla si ustedes la quieren así gruesa, o la pueden hacer un poquito gorditas, no importa, como quiera se van a hacer perfectamente, pero me gusta hacerla un poquito fina. Ahí está, fíjense en las manos como hago. Tienen que tener mucha paciencia para ver estos videos, para poder aprender. Hay veces que subo un video y el video dura media hora y el video todavía sé que no lo han visto y ya me preguntan algunas cosas y sé que no han visto el video bien. Para hacer este tipo de curso online no solamente es ver el video una vez así de sopetón y entonces ya comenzar a hacer preguntas a uno. Ustedes pueden hacer todas las preguntas que quieran a mí en los comentarios, claro que sí, háganlas todas, porque vamos a hacer videos para que todo el mundo se informe y eso me da a mí material para yo entonces responderle y darle realmente lo que ustedes quieren. Pero quiero decirles que vean el video, vean los videos. Vean los videos bien 1, 2, 3 veces. Si es que usted realmente quiere aprender y quiere poner su negocio y hacer las cosas bien de un principio. Así es que, perfecto. Mírenlo ahí. Es algo chévere. Es algo que usted va a aprender a hacer. Aprender a hacer todos estos bocadillos a la perfección. Le va a dar a usted la categoría de que usted ya sabe preparar comida para vender y para tener su negocio en su casa de algo
delicioso, algo bien preparado, algo que realmente está hecho para vender, y eso a usted lo va a empoderar y lo va a tener otro conocimiento, otra capacidad con la cual usted puede también ir a trabajar a cualquier lugar y ofrecerle que usted sabe hacer estas cosas. Esa es otra también. Muchas cosas vamos a hablar con ustedes aquí en nuestro canal en vivo también, para que ustedes interactúen con nosotros y así podamos hablarle y de contestarle todas las preguntas ahí mismo en vivo. Bien, aquí están, chévere. Hemos preparado, fíjense aquí. Entonces, ya cuando terminemos, lo que vamos a hacer es llevarla a cocinar al horno 225 grados. No, ahí lo dice, leí mal. Quiero decir 325 grados Fahrenheit, que serían unos 165 grados Celsius, para que usted sepa la conversión y esas cosas, ¿verdad? Su horno no se sabe. Nosotros trabajamos en un horno Fahrenheit, entonces eso quiere decir que nosotros lo vamos a poner a 325, y si su horno marca Celsius, entonces usted lo va a poner a 165 grados por 25 o 20 minutos. No lo ponga muy abajo, en la parte del medio, en el horno. Y ya verán cómo salen estas tartitas cocinaditas, perfectas, con un color muy bonito. Y ya cuando estén listas, ustedes verán qué chulo sale todo. Bien, fíjense aquí, busqué la forma de ya no tener que, o sea, que me quedaran en el grosor que yo quería. Ahorita quedaron un poquito gorditos y tuve que volver a pasarle el rodillo, pero esta vez no, porque ya la segunda vez, ¿verdad? No me puede pasar. La segunda, hay que tomar precaución, medidas. Claro que sí. Hay que tomar previsiones de todo, acordarse de lo que le pasó y mejorar cada vez. Bien, aquí vamos entonces a seguir preparando las tartitas para entonces llevarla al horno. Excelente, fíjense que bien, entra muy fácil. La masa quebrada, la masa excelente para tarticos, es deliciosa, realmente. Y recuerden que si van a hacer estas tartitas, no para comida salada como estamos haciendo nosotros ahora, sino que le va a poner dulce, entonces ya usted prepara la misma, pero le va a aumentar una cucharada más de azúcar y la va a hacer con mantequilla sin sal. Atención, pero sí le va a poner una pizca de sal. Eso hace el cambio para que las tartitas sean dulces y ya usted le pueda poner dulce. Excelente. Muy bien. Seguimos ahí haciendo esto, que es muy importante. Por eso hemos hecho esto que sea completo, que usted lo pueda ver completo, cómo se hizo, paso a paso. Y recordándole que estamos en un taller de su curso de picaderas y bocadillos, mi negocio en casa, para que usted pueda empoderarse, aprender algo y pueda trabajar y tener un negocio. Y si lo hace muy bien, le va a ir muy bien. Si es un emprendedor, una emprendedora, quiero decir, los dos, cualquiera, no importa, en cualquier parte del mundo, simplemente aprenda a hacerlo. Tiene una oportunidad aquí. Les digo yo que todo sale muy bien, que tengo muchos años en esto y que he atendido miles y miles de clientes, miles y miles de personas diferentes,
Y todavía no he tenido la suerte, todavía he tenido la mala suerte, quiero decir, de que alguien me diga que no le gustó algo o una o tal cosa. Estas picaderas a todo el mundo le encantan porque están bien preparadas con un estándar de calidad y sabor único. Todas estas recetas son nuestras, o sea que puede encontrar cosas iguales, pero todas las recetas son creaciones de nosotros. Por eso es que hicimos el curso de picaderas y bocadillos, porque si no son de nosotros las recetas, no podemos hacer un curso, porque no podemos trabajar con la creatividad, con el material ajeno. Pero a ustedes yo se lo brindo, a todo el mundo que quiera, ahí están para que todos puedan hacerlo. Yo no me reservo, no soy cocinero, no soy chef que me reservo recetas, ni detalles, ni nada. Yo lo tiro para afuera, por eso yo tenía mi programa de televisión que duré muchos años y yo no tengo secretos. La cocina no se tiene secretos, hay que enseñar a todo el mundo, o sea, todo el que quiera aprenderlo tiene que lo aprenda. Y no soy el único, hay muchas personas que hacen lo mismo, claro que sí. Yo mismo aprendí muchas cosas de personas que me brindaron todas sus informaciones, me brindaron todo. Claro, yo como cocinero, autor, creativo, siempre cuando aprendía algo lo que lo hacía era totalmente diferente, tomaba alguna idea pero lo hacía totalmente diferente y hacía mi propia creación. Bien, vieron cómo era, chévere. Aquí tengo más. Quiero decirle que salen unas 40 o 45 tartitas con estas medidas. Recuerden que si quieren hacer una cantidad mayor solamente tienen que doblar los ingredientes y listos. Y entonces vamos a llevarlo al horno, como le dije, 325 a 325 grados por unos 25, 20 minutos, 22 minutos. Quédense mirándolo después que pasen ya unos 15 minutos, ustedes pueden ir observando. Y puede ser, como les digo, unos 25 o 20 minutos, más nada. Fíjense aquí, cojo un tenedor y lo puyo acá para que no se inflen. Y se quede el fondo perfectamente. Simplemente unos hoyitos ahí. Listo. Vamos a llevarlo entonces al horno para que se cocinen. Entonces la vamos a llenar. Chévere. Muy bien. En lo que las tartitas se cocinan, vamos a preparar la pasta de pollo. Esto es delicioso. Atención, lápiz y papel. Aquí tenemos pollo cocinado al horno. Puse estas pechugas al horno para preparar una pasta de pollo. Lo que hago es cortarlo así finamente y le vamos a agregar los ingredientes que usted está viendo ahí en pantalla. Se trata de mayonesa. También le vamos a poner mostaza, miel de abeja, cilantro y aceitunas, un poquitito de aceite de oliva, y esto es delicioso. Ya verán cómo vamos a ponerla, a decorarla, las tartitas con esta pasta de pollo que es deliciosa realmente. Aquí algunos que está un poquito duro porque ustedes saben que pollo al horno
y lo vamos a sacar. Atención, aquí están las aceitunas y nos cambiamos los guantes y aquí vamos a cortar unas aceitunas, a cortarla finamente. Y le pusimos entonces aceitunas. Ahora le vamos a poner 2 cucharadas de mayonesa. Aquí tengo miel de abeja, un poquito de miel de abeja, como 2 cucharadas. Y aquí tengo mostaza. Y realmente esto es delicioso, delicioso. Se lleva a la nevera, se deja en la nevera hasta el momento justo de servirlo, cuando se lo van a llevar o cuando se lo van a comer. Eso es algo que usted debe aprender, así como moverlo bastante para que entonces se unan todos esos ingredientes que le pusimos al pollo. Atención, aquí tengo cilantro limpio, lavado con agua fría, seco, y lo voy a cortar así finamente para ponérselo a la pasta de pollo y terminar de coronar este sabor con este cilantro, alma caribeña. Y ahora esto tiene un aroma, un color lindo y un sabor exquisito. Listo para llenar tartitas. Vamos a probarla. Súper chévere. Bien, yo la voy a cubrir bien y la voy entonces a llevar a la nevera. Bien, sacamos las tartitas. Ya pasaron 20 minutos y ellas están listas. Atención, mírenla aquí. Ya están cocinadas, mírenla ahí. Qué bien. Un color bonito como me gusta. Nada oscuro. Ellas están cocinadas perfectamente bien. Y fíjense el color que toman. Por dentro no toman el mismo color por fuera, pero están cocinadas perfectamente. Si se pasan de ahí, entonces ya no va a servir de nada. Atención, hay que vigilarla bien para que no se pasen, porque si no se van a poner duras. Y no queremos eso. Bien caliente que está esto. Wow, aquí están, chévere. Miren ahí, bien, excelente. Fíjense cómo se marcaron muy bien. Y a mí me encanta estos moldes porque salen muy bonitas. Fíjense aquí, chévere. Vamos entonces a prepararla, vamos a llenarla. Y aquí tenemos la exquisita pasta de pollo que preparamos. Ya ustedes acabaron de ver cómo lo hicimos. Y simplemente con una cuchara ponemos un poquito, que lo llene, y entonces vamos a ponerle una aceitunita cortada para que se vea bien bonito. Ya verán, vamos a hacerlo ahora mismo. Aquí también tengo unos flequitos de zanahoria para encenderlo, ya verán. Bien, corté la aceituna con semilla y que tenga entonces el ajicito rojo, y eso le va a dar un color bonito. Ahora fíjense bien, como yo le dije, como un bombillo que tú le pones, lo prende cuando le pones algo de color bonito así. En este caso el color naranja de la zanahoria. Y aquí tenemos, fíjense, con una aceituna, la parto por la mitad. Hay otras aceitunas que son más grandes, como esa que yo tengo ahí al lado, pero le voy a poner la pequeña porque son las que tengo. Pero hay unas aceitunas que son más grandes, igual a esta, pero un poco más grande, al doble. Usted la corta y se ve muy bien.
Pero si solamente tiene la pequeña, bueno, la puede poner porque miren qué bien se ve. Pero con las grandes se ve mucho mejor. Incluso la grande la puede cortar en 3 y va a ser prácticamente lo mismo en materia de economía. La zanahoria simplemente con un rallador, lo que hice fue que la rayé y salieron los flequitos, ya ustedes pueden ver ahí, bien finito. Rayo un pedacito y ya. Y esto hace que tome un color bonito. Ustedes usen su creatividad. Hay también aceitunas negras, aceitunas de otros colores. Hay otras cosas que le pueden poner también, como cortar cilantro bien finito o perejil y espolvoreárselo. Fíjense aquí, es muy sencillo. Y si a usted le gusta la cocina, usted se va a divertir mientras haga todo esto, porque cuando ya están listos y uno lo ve que lo preparó uno, bueno, entonces uno se siente muy bien. Excelente. Y recuerden que pueden preparar otros rellenos que ustedes se imaginen, que ustedes conozcan. Aquí le voy a poner una hojita verde de cilantro, puede ser otro, perejil es fuerte, pero y se ve muy bien, muy bonito, chévere. Muy bien, excelente. Aquí preparamos ya los que tienen pasta de pollo o una ensaladita de pollo, como ustedes quieran llamarle. Yo le llamo pasta de pollo, es creación nuestra. Y a este le voy a cortar la aceituna en tres, quiero decir. Y le voy a poner aquí un flequito de zanahoria para que se vea bonito. Vamos a ponerle aquí de este lado, ahí se ve bien, más o menos, ahí sí. Ok, chévere. Poner otro más. Y se ve muy bien, me gusta, excelente. Chévere. Aquí están, esta fue la que preparamos para que usted pueda hacerlo. Ahora vamos a preparar las tartitas tipo pizza con los mismos tarticos, pero con salsa de pizza y queso mozzarella. Qué bien. Vamos entonces a ponerle un poquito de salsa de pizza. Esto es salsa de pizza o salsa para pizza, salsa de pizza, salsa pizza. Le ponemos un poquito, como una cucharadita, mírenlo ahí, queso cortado en cuadrito. Aquí tengo mi hojita milagrosa de cilantro. Y simplemente, mis amigos, lo que usted va a hacer es que le va a poner 4 así separadas para que miren qué bien va a salir cuando la llevemos al horno por unos 5 minutos. El horno a 250 grados, usted lo calienta, lo apaga y entra la tartita que se gratine simplemente. No es necesario que el horno esté prendido en ese momento. Usted lo prende, una vez esté caliente a 250 grados, usted la pone, la entra y ya lo apaga y se va a gratinar porque simplemente lo que se va a cocinar, lo que se va a gratinar, que se desbarate un poquito el queso. Cuando hablo de gratinar, que el queso se derrita, la salsa se calienta, se impregna al queso y el queso a la salsa y ya listo. Ya verán dentro de poquito minutos. Eso es lo que hago. Le pongo 5, uno en el medio, para que siempre la salsa se vea y parezca como una bandera, un dibujo, algo así, chévere. Pueden ponerle también, cortar bien cortico, pepperoni o jamón, o ponerle, hacerlo de cualquier tipo, como si fuera cualquier tipo de pizza, pero todo tiene que ser bien pequeñito. Yo voy a encender estos colores con
No a todas, no a todas, pero si son de adulto, por ejemplo, si son para adultos, yo puedo ponerle una hojita aquí, ahí. Pero yo lo estoy poniendo ahora, pero quiero decirle que después que usted lo gratinen, es bueno que le pongan la hojita en caso de que se la vayan a poner, o cualquier tipo, que recuerden que la vamos a meter al horno. Entonces esta hojita de cilantro se va a, inmediatamente se va a marear, se va a cocinar, imagínese usted, ya verán, para que entonces ya cuando la saquemos, vamos a llevar entonces al horno, como le dije, por unos 5 minutos a 250, 225 grados. Vamos a ver, inmediatamente ya están, como le dije, vamos a sacarla ahí, ahí está. Fíjense que el queso se derritió, se fue un chin abajo y la tartita se ven perfecta. Aquí tenemos las tartitas tipo pollo, tipo ensalada de pollo. Quiero decirle que esta tartita también, como la hacen, la hacían en mi casa cuando yo era niño, ustedes pueden hacer una ensalada de papa y hacerla con ensalada de papa y con muchas cosas más. Excelente, mírenlo aquí. No hallo cómo ponerla, que la cambio aquí, la cambio allí, la pongo para acá, pero todo viene siendo lo mismo, pero lo bueno es que aquí están y que están deliciosas. Señores, esto fue tartitas de masa quebrada, la masa con que se preparan los tarticos, tarticas, o tartaletas, que es su nombre realmente, tartaletas. Aquí están. La acabamos de ver aquí en su curso de cocina, Mi Negocio en Casa. Chévere.